empezar esta videoconferencia del mes de noviembre. Queda solo un mes para este año, ¿eh? Sabéis que el año 2020 se va a hundir el mundo y vamos a perecer todos. Sí. Vale, así me gusta, así me gusta. Tenemos que salir corriendo y con pánico. ¡Ah! Que viene el fin del mundo. Claro. Bien, ya podéis empezar a pensar en el tema para el diciembre, para el mes de diciembre, que tiene que ser también sustantivo, ¿eh? Hombre, para terminar el año, bueno, y otro de importante para empezar el año, claro. Tenéis que ir empezando a encontrar los temas. Bien, para este mes lo que me habéis pedido es, vamos a ver que lo tengo aquí escrito, que no lo diga diferente. Lo que se ha pedido es de que se hable de la confusión que hay entre las personas debido a la idea de espiritualidad que se tiene. De alguna manera hay personas, muchos, ¿vale?, que confunden el hacer algo con la etiqueta de espiritual, que se dice que es espiritual, con ser espiritual. Se dice personas que, por ejemplo, se consideran muy espirituales porque están haciendo yoga, o porque están haciendo un curso de espiritualidad mística o de no sé qué, o están haciendo cábala, o yo qué sé, da igual, ¿vale? Cualquiera de las... O están siguiendo una religión católica, musulmana, budista, da igual. Se consideran que son espirituales y lo dicen, no lo piensan y lo dicen, porque están haciendo algo, algún tipo de acto, que sea espiritual. Mira, ya tenemos aquí a Anaís. Buenas tardes, Anaís. Acabamos de empezar haciendo la definición de la pregunta que se ha hecho esta vez para empezar el debate. Que entonces es eso, la espiritualidad, la gente la confunde con hacer algo espiritual. Y eso es lo que me gustaría que nos quedara claro aquí, ¿no? Lo primero es, yo si os parece, hago la definición quizás más exacta de espiritualidad. Espiritualidad es cualquier cosa, técnica, sistema, es igual, cualquier cosa que nos ayude a conectarnos con nuestra alma. Punto. ¿Vale? O sea, que tampoco hace falta que sea conexión con Dios. Bueno, ¿me entendéis, no? Lo digo porque normalmente en las religiones se considera que son espirituales porque al menos la idea es conectarse con Dios a través de rituales, oraciones o lo que sea, ¿no? La espiritualidad es hacer cosas espirituales, de verdad, pero hacerlas, aplicarlas uno mismo para intentar conectarse con el alma. Evidentemente, el alma está conectada con el espíritu y con Dios y con todo lo que tú quieras, por lo tanto, sí que indirectamente es conectar con Dios. Pero cuidado, no es conectar con Dios directamente. Cualquier cosa que te ayude a avanzar en el camino de conectar con el alma es espiritual. Y por lo tanto, de hecho, cualquier cosa puede ser espiritual. No tiene por qué tener el título de espiritual. De hecho, fijaos que antiguamente el único sistema que había que se consideraba espiritual era la religión. La religión, y bueno, hoy por hoy todavía hay esa confusión en muchas personas, sobre todo en las personas, digamos, mayores de edad, ¿no? A partir de los 50, 60, para que nos entendamos, pues es fácil que no contemplen otra manera de ser espiritual que no sea con una religión, sería lo más normal. No lo he dicho antes, pero podéis cortarme y preguntarme cualquier cosa, ¿eh? Si estoy desbarrando, pegad un chillido y No, de momento ya. Vale. Entonces, la religión, los que habéis estudiado los rayos lo sabéis, es uno de los 7 caminos principales para, digamos, entender a Dios, entender al universo, para ser espiritual. Habría como 7 caminos espirituales diferentes y luego, evidentemente, cada uno tiene subcaminos o subrayos, para que nos entendamos, matices. Pero entonces, el 6.º rayo, que es el de devoción e idealismo, el de sobre todo la parte devoción, es la que sigue la religión. O sea, cualquier religión es el camino espiritual que sigue el 6.º rayo. Y las personas, las sociedades,
las culturas de sexto rayo. Como durante 2000 años hemos tenido la era de Piscis que trabajaba el sexto rayo, es normal que se hayan formado montones de religiones y sectas y diferenciaciones de religiones porque es la energía que predominaba. La gente era espiritual cuando se conectaba con el sexto rayo que pertenece a la era de Piscis. Entonces, eso es normal, es correcto, es uno de los 7 caminos. O sea, la religión es uno de los caminos de la espiritualidad, pero no el único. Y actualmente, digamos que está en retroceso la religión, porque si antes era la energía de toda la era, lógicamente toda la sociedad funcionaba con el sexto rayo. Y independientemente cada persona tiene su rayo. Actualmente pasa lo mismo, pero el sexto rayo está desapareciendo en cuanto a energía de la sociedad. Por lo tanto, la religión está en regresión, cualquier tipo de religión, aunque no lo parezca, ¿vale? Yo lo digo porque parece que los yihadistas han tomado mucha importancia o los fundamentalistas, y no es cierto, ¿eh? O sea, a nivel general, mundial, cada vez hay menos religiosidad, ¿vale? Religiosidad cada vez hay menos. Hay núcleos importantes que llaman mucho la atención, eso es diferente. Bien, entonces, pero existe, por ejemplo, el camino del quinto rayo. El quinto rayo es de ciencia. Por lo tanto, las personas que de verdad son científicas, no los que se dicen científicos, que eso algunos sí, otros no. Me refiero al que sigue de verdad el camino científico, está siguiendo un camino espiritual. Fijaos que no tiene nada que ver aparentemente con la espiritualidad que se supone. Porque, no sé vosotros, pero la mayoría de la gente entiende espiritualidad algo como meditar, ser bueno con otras personas, querer ayudar al mundo. Bueno, sí, normalmente el camino espiritual suele traer cualquiera de estas cosas, pero insisto que la persona de quinto rayo, si lo hace de verdad, se concentra de verdad en querer descubrir cómo funciona el mundo y la materia, usando la mente, la racionalidad y el experimento científico, está acercándose a Dios, está siguiendo su propio camino espiritual. Y es válido. ¿Entendéis? Entonces, desde este punto de vista podéis ver que casi cualquier cosa sería espiritual si sirve para conectarte con tu alma. Y punto, de la manera que sea. Bien, entonces es cierto que hay malos entendidos, pero sobre todo, y tú lo has dicho bien al principio cuando hemos hablado antes, Antonia, como veo Ziva, quería ir a decirte Ziva porque es tu alias, ¿no? Sí, Pues que has dicho lo que hay mucho ego. Hay el ego sí, y eso es lo que nos causa realmente problemas. Evidente, evidente. A ver, todo el mundo quiere ser espiritual. Los que están en este mundo de crecimiento personal, aunque sea que acaban de empezar, han puesto la patita todavía y no se les ha ni puesto de color, no les ha tocado el sol todavía, pero aún así, los que acaban de empezar, todo el mundo quiere serlo. Y por lo tanto, debido al ego, quieren aparentarlo. Porque serlo significa meterse en un camino difícil. Ser espiritual, independientemente de eso que estaba diciendo, que puede ser muchos caminos, cualquiera puede servir para eso, tiene un problema muy grande. Y los que lo estáis siguiendo ya os habéis dado cuenta. Hay que currar mucho, pero que mucho, para arreglarse a sí mismo, para funcionar mejor, porque no se puede, hemos dicho que es conectar con el alma, nada más, ni nada menos. Conectar con el alma no se puede si tienes el ego totalmente grande, si te miras el ombligo, si eres autocentrado, si eres egoísta, etc. No porque sea bueno o malo, independientemente de la moral. Estoy hablando de que no puedes conectar con el alma que está ahí hablando flojito, para que nos entendamos, si tú estás chillando todo el rato. Si tienes un ego que está chillando, al alma no la oyes, no hay manera de conectar con ella. Por lo tanto, es un camino difícil, hay que arreglarse, hay que trabajar mucho personalmente y lo más difícil es mirar de no autoengañarse. Saltando todo eso, los que quieren correr, pues lógicamente buscan la apariencia. Hago un curso de fin de semana que me ponen la iniciación de tercer grado, me ponen el cucurucho y ya soy maestro en no sé qué, ¿vale? O me pongo a hacer yoga, que es lo que mucha gente piensa, se pone a hacer yoga y ya estoy haciendo algo espiritual, por lo tanto, yo ya soy espiritual. O sea, ya estoy en el camino espiritual. Y no, no.
lo que comentó Anaís también en los comentarios anteriores, por esto, era de que se confunden. A ver, ¿cómo lo dijiste, Anaís? Que se confundían con... Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, no, lo de que el hecho de hacer algo simplemente espiritual, sin meterse ahí, resulta que no es realmente un camino espiritual. Mucha gente que hace yoga se cree que está siendo espiritual cuando lo único que hace es dedicarse a mejorarse, eso es lo que decías, a mejorarse personalmente. Que no es que esté mal. Recordáis que ya había salido el tema anteriormente cuando hablábamos de la diferencia entre crecimiento personal y espiritualidad. Yo puse dos ejemplos del tema de que hay mucha gente que se mete en cursos de desarrollo personal, en cursos de tal, y en verdad luego pues es personal, que no por eso eres más o menos espiritual. Y luego puse el otro caso, que hay gente que no quieren saber nada de esoterismo, de curso de desarrollo personal, de nada, pero están ayudando y están evolucionando de una... O sea, todos somos espirituales, como has comentado, pero al final están evolucionando más rápido que una persona que está mirándose su ombligo o algo así. Exacto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Sacamos el tema del yoga porque es fácil y casi todo el mundo lo entiende, pero sirve para hacer cualquier cosa. Esto que hacemos nosotros de aprender sobre los rayos, astrología, que la sabiduría, daría igual, es exactamente lo mismo, ¿vale? En el ejemplo del yoga, como hay mucha gente que se apunta porque es moda, de alguna manera, se ve muy claro. Se ve clarísimo que son personas que empiezan a hacer yoga porque les va bien. Ese es el fallo. Perdón, está muy bien, pero lo hacen porque les va bien, se sienten mejor físicamente, los ejercicios yógicos van muy bien a nivel físico, ¿no? Para mejorar muchas cosas. También a nivel emocional, ayudan a tranquilizar. Incluso si se hace bien, también tranquilizan la mente, con lo cual está perfecto, ¿vale? Y a eso yo le llamo crecimiento personal, no espiritual. Porque lo espiritual es cuando decides que lo vas a hacer no por ti, sino por los demás. Pero ya es una decisión consciente. Cuando estás haciendo algo porque quieres saber tú o mejorar tú, es perfecto y tienes que seguir en ese camino porque hay que hacerlo. O sea, no estoy criticándolo ni mucho menos. Estoy diciendo que todavía no es un camino espiritual, por muy espiritual que sea lo que se te dice que está haciendo. Si ahora si estudiáis la sabiduría, con mis cursos, y aprendéis que hay planos y niveles y arcángeles y los devas y no sé cuántas cosas más, te puede quedar la cabeza llena de conocimiento y no servir de nada. Porque, bueno, sí, servir, tú puedes hablar mucho. Y luego puedes incluso hasta dar conferencias, aprender y dar conferencias, ya os lo digo yo que es bastante fácil, ¿eh? Te aprendes algo y luego lo sueltas ahí sin mirar lo que dices y ya te aseguro que es fácil y encima te aplauden. Pues, pero en realidad ahí no hay nada de espiritual. O sea, el título, la etiqueta, el tag, ahora se pone, como le llaman de trending topic, no, bueno, el hashtag, eso, el hashtag. Pues, pero en realidad la espiritualidad es tu intención de querer conectar con el alma, fijaos lo que digo, y siempre el alma, la única cosa que te dice es sirve a los demás. Su energía es servir. La energía del alma es amor y sabiduría, que está, cuando te conectas un poco con ella, lo que haces es servir, ayudar a los demás. No significa que nos tengamos que volver a, yo qué sé, a trabajar en una ONG o ponernos en Cáritas o hacer algo físico necesariamente. No, cada uno tiene su camino, su historia, etc. Pero sí que no es un voy a hacer algo porque yo salgo ganando, porque a mí me gusta, porque yo disfruto, porque cualquier cosa que sea, como bien dice Anaís, mirarse el ombligo. Entonces, todos tenemos que pasar por esa etapa, es correcta, es necesaria, pero no caigamos en la etiqueta de espiritual, porque no lo es. Bien. En cambio, exactamente al revés, como bien decías, están los que no están en un camino aparentemente espiritual, no quieren saber nada, encima no creen en nada de todo esto. Pueden decir, la astrología es una superstición, y para ellos es así de cierto, la sabiduría, uy, no sé qué, la religión ni soñarlo, no sé qué, y en cambio vivir una vida realmente espiritual, porque conectar con el alma no es tener etiquetas, el alma, la personalidad, los 7 planos, todo eso son maneras mentales de entender el mundo a nivel sutil, pero eso no es necesario para conectar el alma.
Conectar con el alma es eso, quiero ayudar a los demás. Y cuando lo haces muchas veces, lo que sientes es una paz, una serenidad, etc. Y eso es la señal de que has conectado con el alma. No baja un angelito ahí y te va diciendo, oh, qué bueno eres, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas personas, que todos hemos conocido algunas siempre en la vida, que no hay muchas, por desgracia, pero bueno, que hay, en las cuales viven una vida normal, que no tiene nada que ver con la llamada espiritualidad, e incluso lo rechazan, ese mundo espiritual, pero que ves que son gente buena, que vive su vida correctamente, que ayuda en lo que puede a su familia, a sus amigos, y que realmente es una persona espiritual, déjate estar. Entonces, por eso son dos grupos diferentes, evidentemente. Nosotros deberíamos estar en medio. Los que estamos aprendiendo todo eso deberíamos estar en medio. Deberíamos darnos cuenta de que el hacer algo espiritual, el hacer, aparentar o moverse algo espiritual, no nos hace espirituales, pero que es cierto, no vamos al otro lado, que es cierto que existen estos mundos espirituales y es más fácil, si lo sabes usar correctamente, evolucionar, porque lo haces entendiéndolo de manera consciente. Las personas esas que decimos que no están en este mundo, pero que son muy buenas personas, avanzan, y mucho, ¿vale? Evolucionan, pero al no hacerlo conscientemente, sino que simplemente es porque siguen a su corazón, les falta el empuje de tener un objetivo. Simplemente, no es ningún fallo, ¿vale? Y como bien dices, corren más a veces que la mayoría de los espirituales. Pero si podemos unir las dos partes, hacer eso que sale del corazón de estos que no se llaman espirituales, pero lo son, y a la vez tenemos la conciencia de, a ver, si yo sé que soy de segundo rayo, por ejemplo, ¿vale? Que esa persona que dice que no cree en nada no lo va a saber, no se lo va a decir nadie ni se va a enterar. Si yo lo sé, puedo aprovechar mis capacidades para orientarme más fácilmente y evitar pérdida de tiempo a la hora de ayudar a otros. Por ejemplo, por poner algo, si sé que mi camino kármico, el nodo norte, está en un sitio, en la casa 11, pues dejaré de buscar, yo qué sé, el desapego o en la pareja o en el trabajo porque voy por otro lado. O sea que ahorramos tiempo y somos más precisos. Podemos sacar más fácilmente lo mejor de nosotros. Por eso es bueno entrar en lo que se llama el mundo espiritual y conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo profundamente. Y ahí no nos engañemos. Es muy fácil engañarse. Cuando empiezan a decirte los defectos que tienes, te lo digo porque si te lo dice la carta astral o la numerología, la primera reacción es, no, yo así no soy. No, yo ni de lejos. No, uy, no, esto no. o al revés, es, uy, esto es muy difícil, o esto no puedo, o esto no sé qué. O sea, nos vamos escaqueando tanto como podemos. Pero bueno, eso creo que es humano, ¿no? Es normal que nos ocurra. Bien, a ver. Venga, preguntas, porque yo ya aquí estoy todo el rato hablando. ¿Qué cosas tenéis que comentar? ¿Tenéis algún ejemplo, alguna cosa? Muy bien. Tan interesadas que estaba todo el mundo ahí de, ay, sí, este tema que da para mucho. Claro, pero no voy a decirlo todo yo, ya bastante que digo. Más que nada es para que podáis, Javier, di algo, o bueno, o pregunta algo, que tú sueles tener preguntas buenas, tú, Juan Miguel, también. O vale. O María José, a ver, desde Suiza. ¿Me oyes? A ver si... vale. En estos momentos no tengo... No tenéis preguntas. Bueno, pues buscad otro tema, hablemos de otra cosa. A ver si mientras tanto sale en eso. Dime, perdón, Javier. Básicamente, porque sí, a ver, esto está... Pero al fin y al cabo, esta pregunta es respecto a la gente, porque muchas veces también nos lo tenemos que preguntar a nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué a nosotros nos molesta que haya confusión en este tipo? No es un poco decir, bueno, es como mirar nuestra propia oscuridad cuando pensamos en estos temas, ¿sabes? Si a ti alguien te rebota porque alguien te dice, es que soy muy espiritual, esto es algo que dices, bueno, es su percepción, no pasa nada. No, sí, yo lo puse... Perdón. Yo lo puse porque pasé creo que he pasado por varias fases, entonces por eso lo propuse ya porque ya he pasado por las fases
Entonces dije, bueno, va, pues va. Y ahora los veo en los demás, ahora lo veo en los demás, que dije, madre mía, yo hace 2 años estaba así, con mi ego espiritual aquí arriba, en plan de, mira, estoy haciendo cosas de astrología, y dice, uy, que soy más lista que nadie, y estos son unos desgraciados que no tienen ni puta idea de cómo vivir la vida. Es un poco resumido, en plan heavy, ¿no? Y entonces ya he pasado varias fases, y ahora es como, ahora los veo desde fuera y digo, bueno, estoy haciendo otras cosas que no tienen nada que ver, sigo estudiando con Josep, pero mucho menos que antes, pero me siento mucho más, no sé, más espiritual que antes, cuando me dedicaba solo a estudiar astrología, numerología o saber de mí misma. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Me sí. entendido. Te explicas bien, sí. Bueno, yo creo, al menos. Yo te entiendo. A ver, es como si hubiera una curva y luego, que sube y luego baja. De alguna manera, en el camino espiritual, en el camino del crecimiento personal, cuando entramos por primera vez, al menos en esta vida, cuando entramos, nos da un subidón de los guapos, ¿vale? Normalmente. Porque empiezas a darte cuenta que entiendes cosas que antes no se entendían, que parecían al azar, o parecía, ¿y por qué pasa esto? Y en cambio, a medida que vas entrando en esto, vas entendiendo que la carta astral te explica, claro, es que tú eres así, por eso te pasa esto y esto, por ejemplo, ¿no? O eso, los rayos, o chakras, da igual, ¿no? Lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo cuando, pues, ya tenía, pero era joven, entre 16 y 18 años, conocí a alguien que daba cursos de Cábala gratuitos y me apunté enseguida. Y estuve, no sé si, 3 años aprendiendo con él o algo así. Me dio un subidón de esos guapos, ¿eh? Yo parecía que ya había entendido el universo entero. Y que conste que era solo pincelada, porque una vez a la semana que aprendas algo de 1 hora y algo con alguien, no es que sepas mucho realmente. Y encima que no sabía aplicarlo, no me enseñaron a aplicarlo, eso sí. De momento no llegamos a la parte práctica, ¿no? Sí recuerdo ese subidón de sentir, entiendo el mundo, qué bien, y sí también el pensar, los demás qué tontos son, ¿no? O aquello de que, este que no sabe nada, ¿no? O, sí, algún día llegará, ¿no? Eso de subirnos en el ego, de que parecemos pavos reales, es normal. Digamos, hay un subidón así. Y luego, está un tiempo ahí y te empieza, por un lado, a lloverte hostias. Normalmente empiezas a... aunque no te pase nada grave, pero sí que te vas dando cuenta de que te vas hundiendo, ¿no? Hay depresiones, hay sensación de que, hostia, qué mierda, qué mal, no, esto no funciona, no arreglo mi vida. Teóricamente yo soy tan sabio y tengo problemas económicos o de salud o de no sé qué. Y vamos, empieza hacia abajo. Luego se vuelve a estabilizar y ya no sube tanto en cuanto a ego, pero te empiezas a dar cuenta de que sí, es cierto, que ya no estás en el nivel que estabas antes, a nivel evolutivo, digamos, y que es evidente también que hay personas que están no como inferior, ¿vale? Pero en lo que llamamos el nivel evolutivo, menos avanzadas, ¿vale? Porque como tú estabas antes, pues también hay otros que están en ese momento, ¿no? Pero ya te empiezas a dar cuenta de que tampoco es tan guay como parecía, porque tampoco te soluciona las cosas, tienes que solucionártelas tú exactamente igual. De hecho, te las empeora en el sentido de que encima te haces responsable. Cuando estamos antes de entrar en el camino espiritual, siempre hay un responsable para lo que nos pasa. Mamá, papá, el jefe, el Estado, quien sea que me joroba. La pareja, evidentemente, me está haciendo daño, no me deja crecer, no me ha ayudado a... Siempre hay un malo. A medida que subes, esto lo vas quitando, pero como ya piensas que se te va a solucionar todo, no lo notas. Pero cuando empiezas esa bajada, entonces es cuando te das cuenta de que ahora ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes volver hacia el mundo antes de la espiritualidad porque te parece vacío. Volver a hacer lo que hace todo el mundo no te da la sensación de que puedas hacerlo. Y por otro lado te sientes responsable. Joroba, pero es verdad. Te sientes responsable de que cuando pasa algo lo primero que se te ocurre es que he hecho mal. Ya no preguntas quién es el malo, sino qué puñetas he hecho mal, en dónde me he equivocado. Y eso, no sé a vosotros, a mí me hace comer el coco más de una vez, ¿eh? Comer el coco de verdad. ¿Cómo me he equivocado? ¿Dónde? Que a veces no se ve, a veces se ve muy fácil.
Bueno, cuando es una cosa de esas, mira, es esto, esto y esto, ya está, vale, pues vamos a solucionarlo. Pero cuando es esas historias que no hay manera de saber por dónde vienen, que a veces yo uso mucho la carta astral, pero hay momentos en que no te ayuda la carta astral ya, no te puede decir más de lo que te ha dicho. Entonces llega un momento en que dices, vale, no veo dónde está mi error y no sé verlo, pero seguro tiene que ser un error. Ya no sirve el decir, la culpa es de otro, está en mí, pero no lo sé ver. Entonces ya te digo que es una ondulación bastante chunga durante el tiempo eso. Y luego pasas a la siguiente etapa, bueno, se suele pasar a una siguiente etapa en la cual empiezas a aceptar lo que pasa. Dejas de luchar contra ello. Empiezas, como los que estáis estudiando Cábala conmigo, ya lo habréis visto que lo hemos comentado mucho, que es el darte cuenta, aceptar que el mundo es perfecto, que Dios lo ha creado perfecto, que somos nosotros que no lo sabemos ver, no somos conscientes de, y que nosotros somos los que frenamos o ponemos problemas. Entonces, cuando dejamos de resistirnos a Dios dentro de nosotros, deja de haber problemas, de verdad. Y a la vez te vuelves humilde, en el sentido de que te das cuenta de que, por un lado, hay tanto camino por arriba por hacer, que la diferencia que hay entre tú y esos que están más abajo es muy pequeña. Suficiente como para decir, bueno, sí, yo hacía esas tonterías, pero es como el adolescente que tiene 15 años o 16 y se ríe de su hermano que tiene 13. Porque, ¿qué niño es? Es hacer eso, más o menos. Y entonces, ahí sí que empieza a venir una cierta paz. Por un lado, porque ya no tienes la idea de que eres más, por un lado, o muy poco, no. Es eso, la diferencia es tan pequeña que no te importa. Y además empiezas a darte cuenta, no sé, bueno, al menos yo todavía no lo entiendo perfectamente, pero sí que me doy cuenta de que es verdad, el mundo es perfecto. Todo lo que me ha ocurrido es perfecto, es lo que necesitaba. Y lo que me está ocurriendo es lo que necesito. Y llegar a esa aceptación, cuanto más se llega a esa aceptación, recordad, el centro de aceptación es el chakra cardíaco, es abrir el cardíaco, por eso le llamo yo centro de aceptación, pues es la paz. Y entonces ya da igual, como decía Javier, que da igual el que que sea o no espiritual se lo diga o le moleste o yo qué sé. Realmente casi te diría que es como si, no es exactamente así, pero es casi como si te patinara todo. En ese sentido da igual, no pasa nada. ¿Vale? Cuando nos molesta, una cosa es verlo y la otra es que moleste. Podemos ver que alguien se hace decir espiritual y no lo es, lo aparenta, vale, muy bien. Y la otra es que te moleste eso. Sí, sí es verdad, si te molesta, entonces, lógicamente significa que es un problema tuyo, ¿no? Que tienes que solucionar. Pero bueno, tampoco podemos caer en eso de, que se dice también a menudo, no hay que juzgar, es cierto. Pero se dice siempre que dices, esto no está bien. Y eso puede ser discriminar. La discriminación es una tarea que tenemos que hacer todos los mundos espirituales o los que queremos serlo. Cuidado, porque al igual que es muy parecido a lo que ha ocurrido con la sociedad, que antes los mayores no tenían casi nada y lo pasaron bastante mal, al menos aquí en España, y luego han intentado criar a sus hijos dándoles todo lo que piden, para que no pasen lo que les ha pasado a ellos. Y han criado a hijos e hijas, que son unos monstruos, por un lado, que no tienen resiliencia, que no saben aguantar, no saben esperar, que lo quieren todo sin dar esfuerzo, etc. Va muy mal. Pues a nivel espiritual también nos ocurre eso. A ver, que no sé cómo... ¿Oh? ¿Quería decir algo? Ah, como he oído un ruido, como si se conectara. Vale. A ver, ahora me he ido por las ramas y se me ha ido una de las ramas y no la recojo. Claro, podéis, sí, es verdad, estaba hablando porque me ha salido una, la he comentado y ahora estoy por aquí abajo. Yo quisiera volver aquí. ¿Me ayudáis un poco? La diferencia entre juzgar y discriminar, creo que estabas... Sí, gracias, era eso. Es que claro,
Sí, eso. Lo que quería decir, por eso he puesto este ejemplo, que en el mundo espiritual... Hace mucho ruido. Cuidado, Antonia. Vale. En el mundo espiritual se ha hablado mucho, se ha dado mucha importancia al no juzgar, no criticar, y de hecho también con eso del fluir y dejar que todo está bien y no pienses mal, todo es bueno, todo eso. Y se ha llegado a un punto en el cual yo le llamo el flower power, para reírme un poco de ello, el hippielandio, que es todo es perfecto, todo es bueno, que lo acaba de decir yo, o sea, pero de otra manera. Que entonces, para no caer en el juzgar, no podemos decir nunca que algo está mal o que alguien está haciendo algo mal. Y eso no es cierto. Juzgar sería criticar, decir algo negativo. En ese sentido es que no hay que hacerlo. Si yo veo a alguien, por ejemplo, eso que estábamos hablando, de alguien que está haciendo yoga y que se cree muy espiritual, pero en realidad todavía pues, lo único que busca es un bienestar físico, ¿vale? Pues si yo eso lo veo y me doy cuenta, ¿vale? Con otra persona, amiga, que estamos hablando de lo espiritual, no necesariamente no comentando de esa persona, pero sí que se puede hablar lo que estamos haciendo ahora, decir, bueno, esta actitud no es correcta en el mundo espiritual. Eso no es juzgar. Eso es discriminar lo que es correcto, lo que para ti es correcto y lo que no. Otra cosa es meter a la persona y hablar de la persona como cualidad, que esa es una persona equivocada, que lo hace mal o lo que sea. Ahí juzgar no está correcto. Pero debemos tener clarísimo lo que está correcto y de lo que es incorrecto. Y para nosotros, no juzgando para otros, ni tampoco diciendo que esto que es correcto para mí, tiene que serlo para otro, tampoco, porque depende del camino que cada uno sigue. A veces lo será para algunos, para otros no. Lo importante es fijarse en uno mismo. Esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces ahí hay que hacerlo mucho, discriminar tanto como podamos. Eso es una palabra, de hecho, forma parte de una de las leyes que se usan en espiritualidad y tiene que ver también con los que estudian Cábala, con una de las cualidades de Malkut. El Malkut, en el árbol de la vida, lo que está abajo de todo, preparándote para subir, tienes que aprender a discriminar. Si no discriminas, aceptarás cualquier cosa, incluso lo que llamaríamos energías negativas. Por lo tanto, es una de las cosas que quiero también que quede claras dentro de esto, ¿no? En el camino espiritual tenemos que decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto para nosotros. No en forma de dogma, porque nos podemos equivocar, o podemos, más que equivocar, es en un momento esto será correcto y en otro. En otra será otra cosa a medida que vamos evolucionando. Discriminar, pero no juzgar. Ay, me voy por las ramas que no veas. No sé si ha quedado claro sobre lo que estábamos hablando, lo última... ¿Sí? Me ha quedado claro, ¿verdad? Yo sé. Dime. ¿Por qué está tan de moda ahora el ser espiritual? Cuando yo tenía 15 años, el yoga casi ni existía. Y ahora parece que no eres nadie si no haces yoga. Por poner el ejemplo del yoga. Sí, bueno, una buena ejemplo. Si se supone que están desapareciendo las religiones, sí, ¿no debería desaparecer también toda esta tontería de que si no eres yoga, no eres nadie? Si no haces yoga, no eres nadie. Entiendo. ¿No tendríamos que estar un paso más allá? Eso la persona que ya esté en ese paso. A ver, digamos que la cuestión es que aparentemente, bueno, no aparentemente, se ve que hay mucho auge de lo que llamaríamos espiritualidad. Lo que nosotros llamamos más o menos espiritualidad, que es bastante amplio. Lo que está en retroceso es la religión, que es un tipo, una manera de espiritualidad, que no desaparecerá, cuidado, el sexto rayo no va a desaparecer. Es correcto, está perfecto, pero para un grupo de personas. Entonces la religión cogerá su lugar en lugar de ser predominante. Ahora bien, estamos en una etapa, y eso no lo digo yo, está en todas partes y es real, ¿no? En una etapa de cambio muy importante para la humanidad. Se está preparando lo que se llama la primera iniciación para la humanidad, en grupo.
Si los que conocéis algo de iniciaciones, que hemos ido hablando de iniciaciones en algunos cursos, etcétera, sabéis que hay varios títulos, varias iniciaciones en la escalera espiritual, los varios rellanos, ¿no? La primera iniciación es la que es la que tiene la persona que tiene una orientación hacia arriba, hacia lo espiritual. La de quiero conectar con el alma. No sé cómo se hace, me voy a equivocar muchas veces, pero acabo de empezar en el camino espiritual y quiero hacer eso. ¿Vale? Esa es la primera iniciación. La humanidad estaba muy lejos de estar conectado a esto, de estar con esta idea, ¿no? Con esta energía. Había muchas personas en la humanidad que estaban ahí. Cualquiera de nosotros en otras vidas ya estábamos ahí en la primera iniciación, seguro. Hemos empezado este camino espiritual no ahora en esta vida, sino hace tiempo. No sé cuándo, cada uno será diferente, pero todos la hemos tenido. Hay otras personas que están ya en la segunda iniciación, que son las que ya quieren no solo conectar con su alma, sino usar esa conexión para ayudar a los demás. Estos serían los que tienen la segunda iniciación. Y lo hacen de una manera ya principal en su vida. En la primera es quiero ayudar, pero siempre que no me represente mucho problema, siempre que no... O sea, primero estoy yo y luego ayudaré a los demás. Eso sería la primera. En la de antes es no voy a ayudar a los demás porque como ellos no me van a ayudar a mí, yo hago lo que sea para mí mismo, el egoísmo puro. Eso es antes de la iniciación primera. En la primera ya es, vale, voy a ayudar a los demás, pero sigue siendo primero yo. En la segunda ya es, vale, voy a priorizar ayudar a los demás, también teniendo en cuenta a mí, pero ayudar a los demás. Entonces, lo que ocurre es que la humanidad, hasta hace muy poco, estaba muy lejos de la primera iniciación. Como humanidad global, en general, para que nos entendamos, estadísticamente, ahora parece ser que hay creo que es unas 2/3 partes, creo, no recuerdo bien, me puedo liar ahora, pero más o menos unas 2/3 partes de la humanidad que están preparadas para tener la primera iniciación. No la tienen todavía, algunos las están teniendo ya y las van a tener en este periodo de caos que estamos viviendo precisamente. Porque hay un montón de gente en el mundo que van recibiendo la primera iniciación y descubren el mundo espiritual y eso les cambia el chip, les cambia la manera de vivir, de pensar, de ver el mundo. Solo que de momento recuerda que he dicho que es solo para ayudar a los demás cuando me sobra tiempo, ¿vale? No, vale, yo quiero mejorar. Por eso hay un auge muy importante, no solo de yoga, sino de todos los temas espirituales, desde hace, sí, yo te diría que también hace unos 30 años o algo así. A ver, ¿cuándo empecé yo? Empecé a dar cursos en el 86. Sí, el primer curso que di en el año 86 en Canarias. Y me acuerdo que hablar de relajación era hablar de los extraterrestres. Era rarísimo. A ver, el relax como prostitución sí que existía, pero la relajación no, ¿vale? Entonces yo empecé a dar clases y me daba cuenta de que había gotitas de personas, muy pocas personas que les interesaran esos temas, que los aceptaran y los quisieran trabajar. Desde entonces, ahora, como bien comentabas, María José, ha aumentado de una manera bestial. Ahora ya no me piden relajación. Yo he tenido que ir subiendo el nivel de lo que estaba, no solo viviendo yo, sino enseñando. Y ahora hay un montón de gente que está buscando todo tipo de cosas. El yoga, digamos que tiene una gran ventaja, y es de que lo puede practicar cualquiera, aunque no busque un camino espiritual, puesto que como va muy bien físicamente, te lo recomiendan hasta los médicos. Entonces hay mucha gente que se apunta a yoga por moda o por salud, ¿vale? Y como encima te hace sentir bien, pues perfecto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver necesariamente con camino espiritual. Pero sí, no solo eso, no sé si habéis oído hablar, que la Madonna está estudiando Cábala, dicen desde hace tiempo. Se ha metido a Cábala. Y lo digo por poner una persona famosa, ¿no? La Cábala es un camino espiritual. No sé cómo lo hace ella, no tengo ni idea. Pero me refiero que la Cábala en principio es un camino espiritual. Y ahora hay ganas de conocer sobre eso. Y sobre Cábala, y sobre los rayos, y astrología, y no sé cuántas cosas, a pesar de que cada vez hay más ciencia y mucho más pensamiento científico que antes, aún así hay un gran desarrollo de la espiritualidad en los inicios.
al ser en la primera iniciación, lógicamente pasa eso que estamos diciendo, que todavía hay mucho egoísmo, egoísmo, y bueno, muchas personas que no lo hacen tan bien porque no son perfectas, porque están aprendiendo y porque están probando cosas. Y una prueba el yoga y dentro de unos meses prueba el tai chi y luego hace un curso de numerología y luego no sé qué. Y hay gente que pica muchas cosas y luego tampoco no profundiza. Pero está preparándose. En esta vida es prácticamente imposible que tengan la segunda iniciación. Van a tener la primera. Y eso es lo que provoca esos cambios en la humanidad. Y esos cambios son caos, que es lo que está pasando. Y va a durar todavía unos cuantos años más. Pero es bueno, es perfecto, es correcto. Pero no les pidas peras al olmo. No pidas o pienses que esas personas que acaban de empezar en ese mundo pueden entender lo que son las leyes cósmicas de la sabiduría y que tienen que conectar con el alma, que es puro amor y servicio. Y empiezas el servicio y piensan en el váter. Porque lo que es el servir a los demás, de momento es difícil que les llegue, ¿no? Pero es normal. Y también es cierto que no solo los de primera iniciación, bueno, la gente normal está entrando en masa, cientos de miles de personas están recibiendo la primera iniciación cada año. Sino que además los que ya tenían la primera iniciación de antes, de otras vidas, ahora están preparándose o ya adquiriendo lo que es la segunda iniciación. Es una avalancha que va pasando. Son menos cantidad, pero también se notan. ¿Vale? Estos ya son más de los que están en el camino espiritual, con todos los errores que podamos tener, pero que quieren trabajar en eso. Y luego los que tienen la segunda están preparándose también para adelantar y tener la tercera. Y los de la tercera para la cuarta. Y ahí lo dejo. No vamos a continuar en eso. Pero eso que comentas parece que es algo negativo y en realidad no. Es una señal de lo bien que va la humanidad. El que haya tanta gente egoísta y aparente que se empiezan a hacer yoga y todo eso, es una señal de lo bien que va la humanidad, que está avanzando. Fíjate, te diré una cosa que la gente tampoco sabe mucho, no se ha fijado en ello. Ha habido un gran boom de cuidar la salud. Que si correr, que si hacer ejercicio, la dieta vegetariana o dieta de alguna manera, el adelgazar, hay una gran preocupación por la salud. Y yo paseo, en mi pueblo hay mar, y hay un paseo marítimo muy bonito, y muy a menudo paseo, escuchando el mar y todo eso, y pasan por todas partes corriendo, corredores, sudando la gota gorda, y ves ahí a alguien que está más gordo que yo, que ya es decir, corriendo y patapum, porque se tiene que adelgazar, y otros que lo hacen para cuidar su cuerpo y quedar guapos y todo, no sé qué. Y mi primer pensamiento es, jo, qué tontos, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta, a ver, el tonto eres tú, pero bueno, están preparándose para la primera iniciación, porque en la primera iniciación, ¿vale?, se necesita el control sobre el cuerpo físico. Pues hay más cosas, no vamos a entrar ahora, ¿no? Perdón. Pero para poder tener la primera iniciación tienes que poder controlar tu cuerpo físico y no él a ti. Entonces, es muy normal que se pasen épocas vegetarianas, épocas de dietas estrictas, épocas en donde haces ejercicio, y no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me pasó de joven, ¿vale? Yo pasé una época en la cual fui vegetariano estricto, hacía un ejercicio bestial, aunque ahora no lo parezca, ¿vale? Y precisamente poco después fue cuando entré en la espiritualidad, porque sin darme cuenta fue algo innato, me salía automáticamente a hacerlo. Pues me estaba preparando para tener un cuerpo lo suficientemente limpio para poder captar esas energías más sutiles. Entonces, a eso que a veces se critica, porque es una moda el running y todas esas cosas que se hacen, ¿no? De correr, de ejercicio, ¿vale? Se critica desde el punto de vista más elitista, porque dice, ¿dónde vas? Esto que es darle importancia al cuerpo, lo cual es la apariencia, lo cual no está bien espiritualmente. Pues no. En este caso son personas que están preparándose para eso. Perfecto. Más gente que estará preparada para la primera iniciación. O sea que, bueno, a veces no solo en la primera, lo del ejercicio, la dieta vegetariana, suele ocurrir bastante cuando te estás preparando para una iniciación. Si lo necesita tu cuerpo, estar a punto, más afinado para captar las energías superiores,
te entra la vena y empiezas a hacer cosas de ese estilo sin que saber por qué, ¿vale? Te vuelves vegetariano o pasas una época con dietas o con esto. Alguna razón mental ya te inventarás, ya buscarás una excusa para quedarte tranquilo, pero en realidad es un impulso interno. Entonces, ahora estoy hablando del nivel general de la humanidad. La mayoría de estas modas que parecen estúpidas o tontas muchas veces, o que tú dirías, si esta persona, si está sana, ¿por qué corre? Si no lo necesita. Que me hagan correr a mí, que peso demasiado, lo entiendo, todo el mundo lo puede entender. O ¿por qué se vuelve vegetariano si tiene un cuerpazo que no veas y que todo está sano, etcétera? No es cuestión solo de salud, es cuestión de una cosa interna que le provoca, voy a controlar mi cuerpo, voy a decidir yo cuándo corro, cuándo descanso, qué como, de qué manera. Es un control sobre el cuerpo que mucha gente ya quisiera tener. Entonces, es una de las muchas modas que están pasando y que demuestran el avance de la humanidad. Muy bueno, precisamente. ¿A qué te he dejado sin palabras? Ni lo dice, imagínate. Eres genial. Francamente genial. Gracias. Ya, bueno, fíjate que si lo piensas, lo que te he dicho es totalmente lógico. Me refiero que sabiendo un poquitín cómo van las cosas, lo puedes deducir. Tampoco es que sea nada, como dices, genial, ¿no? Pero bueno, es la visión global. Eso es lo mejor que podemos tener cuando estamos en el mundo, o en la idea del mundo espiritual. Mirar la globalidad y ver, vale, está pasando esto que aparentemente es tonto o es absurdo o no sé qué, ¿no? Fijaos, otra cosa. Hablando de esto, mira, os voy a comentar algo que creo que no lo he comentado nunca tampoco en los cursos, ¿no? Pero que tiene que ver exactamente con esto. Hay una moda que se ha establecido hace relativamente poco, que es la de escuchar a todas horas música. Te colocas los iPads esos y a correr por la calle sin entender nada ni escuchar nada porque tú estás escuchando a lo tuyo. Bueno, no digo que lo hagáis vosotros, digo que lo habéis visto hace poco muchas veces. Yo me acuerdo que las primeras veces encima, como hablaban por teléfono, yo pensaba, ya se han vuelto locos, por la calle hablando, y encima oyendo música. Hasta que me di cuenta que llevaban los auriculares. Ahí me siento viejo yo. Fue un pensamiento típico de viejo. Pues esa moda, que, a ver, tiene sus problemas, porque más de uno se está quedando sordo, escuchan demasiado fuerte, etc. O sea, todo lo que hacemos que puede ser bueno, muchas veces el ser humano se pasa y causa problemas. También eso que he dicho del running, del correr, ha habido un aumento de problemas reales físicos por causa de que corren demasiado, se gastan su cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, eso es cierto. Se pasan. Vale, pues con eso igual. Es verdad que tal como se está haciendo es una exageración. Pero una cosa que sí dije en uno de mis cursos, tú ahora es posible que lo recuerdes, en mi curso de sabiduría dije, el color pertenece al cuerpo, al mundo astral. Y la música pertenece al mundo mental. ¿Te acuerdas? Eso, claro, es un dato que se queda ahí y dices, bueno, ¿de qué sirve eso? Muy bien, vale. Pues cuando tú quieres estimular el cuerpo astral, tienes que usar el color. Cuando quieres estimular el cuerpo mental, tienes o puedes usar la música. Lo que ocurre es que la humanidad, para hacer el punto de salto a la primera iniciación, tienen que controlar mínimamente ya las emociones y subir al nivel mental. Su conciencia tiene que subir al nivel mental, que parece que todo el mundo piensa, pero no es cierto. Sabemos que todo el mundo siente y decide a través del plexo solar, de las emociones, no de la mente. Hay que activar la mente. Entonces, la escuela lo hace. Con todos los defectos que tiene, trabaja mucho la mente, la capacidad de aprendizaje y todo eso. Pero luego, además, la música es un estimulante mental muy fuerte. Estas personas, normalmente jóvenes, que constantemente están estimulándose, están trabajando su mente, están activándola. Insisto que es una manera en parte equivocada de hacerlo, exagerada, porque no sé si el rap, por mucho que sea música, les estimula mucho, la mente al menos. El perreo sí, pero la mente no creo.
Pues, pero aún así sigue siendo música, ¿vale? El fenómeno global de activación, de usar mucho la música, escuchar música a todas horas, que por eso se paga tanto, ¿vale? Eso de que los grandes, los artistas más famosos cobran unas millonadas y tienen una cantidad de miles de fans y no sé qué, viene de ahí, porque es una necesidad anímica de la humanidad potenciar la parte artística, perdón, la parte musical, para activar más lo que es la mente. Entonces forma parte del desarrollo humano. Es correcto y también pasará. Se volverán luego a usar la música de manera consciente. Entonces puedes usar la música que necesitas para el chakra que necesitas en ese momento, que es diferente. Estos jóvenes que escuchan música, escuchan la música que se ha puesto de moda. Y entonces no es exactamente el chakra mental el que más les activa, pero bueno, va moviendo. Entonces, cuando ya hayan hecho un poco más de pasos adelante, pasarán a escuchar una música más selectiva, en la cual ya su inconsciente ya les pedirá la que necesitan para su crecimiento espiritual. Pero fijaos, ¿ves? Quería daros ese detalle porque seguro bueno, lo más probable es que no hayáis pensado en ello, sino más bien, según cómo ves que funcionan, se te ocurrirá decir, joder, menuda juventud, en eso y en tantas otras cosas, ¿vale? En tantas otras cosas. Que yo no defiendo el rap, que conste. El rap, no, quería decir cuál era ese, el reggaetón, no, hombre, yo he dicho el rap, no, quería decir, yo no defiendo el reggaetón, que conste, pero tiene su historia, supongo, y la deben necesitar para algo, no lo sé. Si queremos buscar en la humanidad, podemos ver una gran cantidad de cosas maravillosas que están ocurriendo, que son positivas, pero sacadas de la globalidad, parecen raras o incluso algunas parecen negativas, en realidad, parecen negativas. Otra negatividad que parece mucho, yo cuando veo en la mayoría de anuncios que te hablan de sé diferente, sé original, haz esto para salirte del camino, así, y darte un morrazo que no veas cómo hagas el camino. Fijaos que es un aprovechamiento negativo para llamar la atención de ser diferentes. Pero ¿por qué ahora en los anuncios se da tanto valor a ser diferente? Hace unos años, 20 o 30 años, era al revés. Me acuerdo, o 40, es igual, unos cuantos años. Me acuerdo de haber visto anuncios en que la mayoría de los anuncios apuntaban a, directa o indirectamente, pero apuntaban a, si haces esto, todo el mundo te alabará. Si haces esto, tu jefe, tu pareja, no sé qué, estará contento contigo. Era el acostúmbrate, adáptate a la sociedad, sigue las normas. Antes era esto, en muchos anuncios, y te valoraban eso. Actualmente es al contrario, sé diferente, totalmente. Aunque sea según qué, se inventan historias, pero llaman eso. ¿Por qué? Porque estamos en la era de Acuario. Y en la era de Acuario somos individualistas, tenemos que desarrollar nuestra propia individualidad para saber, porque tú no puedes ser espiritual si no eres una personalidad completa. Entonces, hasta ahora la humanidad de personalidad no tenía, hacía lo que todo el mundo sentía, bueno, la sociedad decía, ¿no? Y ahora están separándose del grupo para quedar, de la masa humana, para ser individuos independientes. Y como eso los publicistas ya se han dado cuenta, no con estas palabras, pero se han dado cuenta, pues lógicamente usan eso para llamar la atención de los adultos, que son los que compran, los jóvenes adultos, los muy jóvenes no, pero sí los otros, que es la idea de somos individuales, hago lo que me da la gana, destaco de la masa. Es que de hecho me hace gracia porque esos anuncios a mí me dan risa cuando los veo. Por un lado me cabreo porque veo la manipulación a nivel de comercial, ¿no? De vender. Pero por otro lado me doy cuenta de que en realidad están estimulando, están ayudando a estimular a la humanidad esa otra faceta que tienen que trabajar. ¿Veis? Este es lo que yo llamo pensamiento global. Pensamiento esotérico global. Es mirar los sucesos que están pasando, y ahora voy a deciros uno también, desde el punto de vista espiritual y de toda la humanidad. Y así entonces veis cómo encajan las piezas y cómo realmente la humanidad sigue avanzando, aunque, según quien, pueda decir, el mundo está hecho una mierda, todo no está mal, no sé qué, fíjate lo mal que va todo, etc. No. ¿Vale?
voy a hablar de un tema que nunca lo he hablado hasta ahora, así en público, que es el de los nacionalismos. Porque ahora está muy de moda, sobre todo aquí en España, ¿vale? No voy a meterme en política, que conste. O quizás sí, pero bueno, no quiero decir no puedo apoyar ni uno ni otro porque no sería correcto, ¿vale? No me refiero a eso. Ya da igual, ya hemos votado. Ya. Sí, no, pero no es por eso. No, a mí me la suda las leyes estas, da igual. No. Realmente, a ver, yo lo que sigo son las leyes, la ética y las leyes espirituales. Las de por aquí, bueno, si se adaptan bien y si no, pues paso. A ver, no era por eso. Era porque cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Y cada uno tiene su camino. Pero concretamente, ya que yo soy catalán y estoy aquí en Cataluña y viviendo en España, donde hay ese follón que hay actualmente de todas las historias del independentismo y de los unionistas y no sé qué, que incluso los que seáis de fuera de España estoy seguro que también os enteráis porque sale hasta en la sopa. Y hay como varias facciones muy enfrentadas. Desde luego, una cosa es, digamos, la masa humana, como siempre, que funciona automáticamente. Entonces, sigue la evolución sin saber por qué lo hace ni tener una conciencia clara. Entonces, hay una parte de lo que llamaríamos, ¿cómo lo digo? Conservadores, vamos a ser suaves, conservadores, personas conservadoras. Y también una parte de personas de tipo espiritual que dicen, la separación no es buena. No se refieren solo aquí a Cataluña, en general, ¿vale? La separación no es buena, puesto que la era de Acuario tiende al trabajo grupal, a la unión, y de hecho a nivel espiritual se considera que poco a poco iremos uniéndonos hasta llegar a una humanidad única, no separada por razas, ni naciones, ni fronteras, ni nada de eso. Entonces, teniendo en cuenta ese camino global, final, es lógico que se diga cualquier nacionalismo no es bueno. Ahí es donde algunos dicen, vale, muy bien, pero el nacionalismo español sí está bien y en cambio el catalán no, lo cual no es correcto, evidentemente. O sea, ahí ya empezaríamos a desbarrar y a pelearse, punto, sin meternos en esos detalles, ¿no? Pero todo lo que sea separar, desunir, ¿vale? Sería incorrecto desde el punto de vista espiritual. Pero lo mismo que os he dicho respecto a esos jóvenes que ahora están intentando separarse de la masa, porque Acuario, la energía de Acuario es individual y grupal. Eso que a veces parece contradictorio, no lo es. Existe la masa, que son individuos indiferenciados, todos son iguales, funcionan igual y siguen las órdenes normalmente de un líder o de lo que instintivamente sale, pero todos a la vez. Esa sería la masa y lo que ha primado hasta hace poco. Luego existe el individuo, que es solo, independiente, sabe que él es una personalidad individual y eso es lo primero que se tiene que desarrollar para entrar en el camino espiritual, personalidad individual. Y seguir su camino, aceptar su responsabilidad, autorresponsable de todo, etc. Y a partir de ahí empezar a aprender a trabajar en grupo. A partir de ahí, no antes. Porque antes de que te hayas separado no trabajarás en grupo, trabajarás en masa, que no es lo mismo. La masa es manejable siempre. Es lo que quieren los políticos, no estos de ahora, todos, siempre. Porque el político manda a las masas y las masas obedecen. Borregos, punto. Eso es lo que el sistema siempre ha querido, porque es lo más cómodo y así la masa no tiene que pensar y el otro no tiene por qué preocuparse. Dice esto y se hace esto y ya está. Pero eso se ha terminado en la era de Acuario, con la iniciación primera de la humanidad en general, etcétera, etcétera, todo eso. Tienen que crearse individualidades, tienen que irse separando de la masa. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de España, lo que ocurre es que por cuestiones históricas, y aquí no hay ni buenos ni malos, ¿vale? Todos los países y todas las culturas han sido asesinos, han matado y han hecho de todo, ¿vale? Y han conquistado cuando han podido. Porque podríamos decir que los catalanes, por ejemplo, en su tiempo, cuando tenían a Jaume I el Conquistador, pues conquistaron Cerdeña, Italia, no sé cuántas cosas y seguro mataron a mucha gente. O sea que no es que fueran buenos, ¿vale? Pero es cierto que Cataluña fue conquistada por
lo que a partir de ese poco después se llamaría España, ¿no? Entonces, España anexionó una serie de territorios que, bueno, que conforman la península ibérica. La península ibérica eran diferentes reinos que se unificaron todos por guerra. Vale, está perfecto, eso pasó y ahí no hay ni culpables, es lo que pasaba antes, y si ya ha pasado en Francia, ya ha pasado en todas partes. Por lo tanto, eso no sería un motivo. Pero sí que ha habido núcleos, como Galicia, País Vasco y Cataluña, por ejemplo, que se han mantenido con unas características diferenciadas del resto de España. Y entonces son como grupos de adolescentes en un grupo de grandes, para que nos entendamos, y no pueden aceptar las órdenes de ahí. Tienen que independizarse, tienen que ser independientes, no necesariamente legalmente, eso sería indiferente, pero bueno, si no hay más remedio, eso es cosa suya. Tienen que poder decidir ellos para poder decidir unirse. Si no, no se han unido por decisión propia, sino por la fuerza. Entre comillas, se sienten esclavos. Y eso pasa realmente en estas tres comunidades, por lo que yo he conocido. Quizás la que menos, Galicia, pero aún así hay eso. Esto pasa en otros países también, ¿eh? No está pasando solo aquí en España, solo que ahora es la que tiene más, digamos, vigencia por lo que está haciendo. Pero ese tipo de historias de necesitar separarse, veréis que irá pasando no solamente en España, sino en el resto de países, porque hay que ir atomizándose. Parece ser que lo que primará finalmente dentro de bastante tiempo serán las ciudades, no los países. Los países se irán desintegrando. No, dicho así suena fatal, porque no estamos hablando de destrucción de nada, sino como perdiendo fuerza y cogiendo más fuerza políticamente hablando las ciudades. Entonces serán las ciudades las que se unirán en una política global finalmente. Estoy hablando de mucho, mucho tiempo, falta mucho para eso. Pero que es normal que haya pasos que intenten ir en esa dirección. Entonces, el problema está ahí, simplemente en que, como no se mira desde el punto de vista global, se mira desde el punto de vista, este me hace daño, el otro me hace daño, yo no soporto a estos, y entonces hay, bueno, pues los problemas que hay. Es normal que pase eso, y es correcto que vayan habiendo, de hecho, lo que se parece más a lo que será más adelante sería lo que llaman el federalismo, ¿vale? Estados federados. Es lo que se parece más de lo que hay actualmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, España, si se convirtiera en un Estado federal, probablemente evitaría esos problemas que hay y podrían volver a ser hermanos, que es lo que deben ser, ¿vale? Hermanos ayudándose. Y en Francia también hay regiones, y en Alemania, y en otros sitios, y tantos sitios, pero de momento solo hay nacionalismos excluyentes que se pelean entre sí. Ya llegará. Pero entended, miradlo globalmente y veréis que es inevitable lo que está pasando. No se trata de bueno o malo, es inevitable. Y dentro del mundo esto irá aumentando, ya lo veréis. No se va a solucionar, y mucho menos con la fuerza como se está intentando hacer ahora, ¿vale? Insisto, no solo en España, sino en tantos otros sitios. Visión global y mirad hacia el futuro, donde tiene que ir la humanidad, y eso sí que ya más o menos tenéis una idea, y ahí sí está la hermandad entre todos, las no fronteras, ningún tipo de fronteras, no existirán. ¿Vale? Todos somos iguales, a eso tenemos que tender. Entonces, los que somos un poco espirituales o queremos serlo, tenemos más responsabilidad, porque lo final no podemos, pero al menos podemos aportar nuestro grano de arena en lo que sentimos que tenemos que comportarnos en nuestro alrededor. Y es eso, potenciar la igualdad, potenciar el grupalismo de muchas maneras, ¿vale? Porque eso es lo que va a ir mejorando a la humanidad poco a poco de ahora en adelante. Ay, qué parrafadas me salen, la verdad. Es la culpa. Menos mal que no está David ya, porque si no, lo que decía antes, en broma. A ver. ¿Alguien ahí se ha enfadado porque es de Vox? No supongo, ¿verdad? Vale. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿O vuestro punto de vista? ¿Qué veis ahí? ¿Lo veis lógico? ¿Lo veis absurdo? ¿Una pasada mía? ¿Qué dices sobre las naciones? Sobre esto que estaba diciendo, sí, claro. Yo lo tenía claro en el sentido de que estamos en la era acuariana, entonces yo lo veía
vamos a decir ahora el tema de Cataluña, porque Sí, es sí, el sí. ejemplo. Pero ¿por qué no cada comunidad autónoma puede ser independiente, pero aportando lo mejor que tiene para España, para colaborar todos juntos? Eso es lo Claro. Como Suiza. Uy, qué susto. Como Suiza. Sí, sí. Claro, Claro, pero es que aquí no se quiere hacer eso. Y no estoy hablando... Pero Uy, se respetan todos y se Claro. están unidos aunque estén separados. exacto. Pero tienen sus propias leyes. Son separados. Cada cantón tiene sus leyes y tiene Exacto. sus vacaciones. Exacto. Sí, sí, Suiza también. Suiza es así. Van Por eso que por separado. yo no entiendo cómo yo no entiendo cómo ven que en otros países funciona, Y aquí no se quieren ni no lo pegar. hacen y encima vamos a decir que Suiza no es un país emergente ni nada de eso, es un país que creo que habría que coger algunos ejemplos o algunas cosas buenas de Suiza y se podrían aplicar. Lo que no entiendo es que viendo lo que funciona en otros países, ¿por qué no lo aplican aquí? Porque ¿Qué te diga? Por eso he dicho yo que creo que el federalismo, que es una manera con diferentes cosas, es lo que sería mejor para España. bueno, Cada creo que comunidad, como Estados dices Unidos, tú, sí, Estados Unidos también creo que funciona así, creo, no sé. sí, Bueno, pero es que este ya cuando nació, cuando Bueno. apareció, ya era después de la revolución, y ya empezó con una democracia y estaba muy influenciado por el séptimo rayo, ¿vale? Aunque no fuera de Acuario, pero sí la energía del séptimo rayo está muy en su carta astral, ¿vale? Entonces es normal que ya trabajaran eso. Todos sus fallos también, pero es un sistema de gobierno mejor en ese sentido, ¿vale? El federalismo. Aquí sería diferente porque Europa no tiene las costumbres de América, pero sí que sería lo ideal, que todas las comunidades fueran, digamos, estados federados. claro. Y entonces se ayudarían mutuamente, pero no por fuerza, sino porque ahí el ayudarse entre hermanos. Pero es muy difícil que un hermano pequeño quiera ayudar a un hermano mayor que encima le machaca. Eso es lo que ocurre con las pequeñas comunidades delante de España en su conjunto. Entonces, ¿por qué no lo quieren? Porque representa una patada en el culo a todos los que se aprovechan. Aquí en Cataluña también, ¿eh? Porque realmente un Estado federal o la independencia aquí en Cataluña representará, cuando pase, representará un problema muy importante para todos los... Bueno, para cierto tipo de políticos que aquí en Cataluña también hay, ¿vale? Los que se han aprovechado. Y en España, si se hace federal, desaparece todo el sistema de corrupción que hay enganchado, que está permeándolo todo. Hay mucha historia ahí de que hay mucha gente que se aprovecha a nivel económico. La parte política, por ejemplo, y toda la clientelar y todo eso, ¿no? Entonces, si se rompe España de esa manera, se rompe eso, se tiene que hacer de nuevo. Y al hacer de nuevo el sistema, también se puede equivocar uno, evidentemente, cuando lo hagan, ¿no? Pero de entrada, los que estaban antes tienen que irse. Esos no lo van a dejar. O se les fuerza o no lo van a dejar. Y eso en todo el mundo. Es, como decimos muchas veces, la religión católica tiene cosas muy buenas, pero tiene cada cosa. Y entonces, ¿por qué no lo cambian? Este mismo Papa, los anteriores, ¿por qué, por ejemplo, lo de la pederastia, ¿no? Que está tan en las noticias del día, ¿no? ¿Por qué no ponen mano para arreglarlo? Pero es que ¿cómo lo van a poner si la mayoría de los que mandan realmente en la Iglesia católica están corruptos hasta la médula? Claro, no pueden ellos mismos. Y aunque hay alguno, que no lo sea, que seguramente hay más de uno, ¿no? No tiene fuerza suficiente. Por eso no hay manera de solucionar esa historia. Pues a menos que haga un PET, que reviente. De hecho, hay profecías que hablan de que la religión católica desaparece. Desaparece como religión católica. Luego quedará la religión cristiana, ¿vale? La raíz, la filosofía. Y de ahí surgirán otras cosas, ¿vale? Pero lo que es la religión católica tiene que desaparecer, porque no tiene solución. Es como un cuerpo de una persona de 100 y pico años que ya no puede cambiar. No es que esté mal, es que ya no puede ser. Tiene que morirse y volver en otra vida. Pues algo así. Y aquí políticamente pasa lo mismo. En la mayoría de los regímenes políticos actuales están totalmente corrompidos y estropeados por el capitalismo y por el clientelismo y todas esas historias.
es muy difícil solucionarlo desde dentro. Porque los pocos que entran más o menos decentes acaban estropeados antes de llegar arriba, a nivel de poder, ¿no? De hecho, por eso los espirituales normalmente no nos metemos en política directamente, porque por un lado es muy difícil mantener la honestidad cuando estás ahí dentro, si quieres llegar arriba. Si quieres mantenerte abajo, sí, hay mucha gente que está ahí, que es muy honesta y muy buena, ¿vale? Pero que estos no van a cambiar las leyes, ni la sociedad, ni todo eso, no pueden. En cambio, nosotros, desde fuera, ¿vale?, hacemos la labor de zapa, de intentar mejorarnos nosotros, irradiando y cambiando sin querer buscar cambiar a los que están a nuestro alrededor, creciendo más, cada vez más, esa luz en el mundo, esa energía que está haciendo que haya cada vez más gente que tome la iniciación, la primera, y luego otros que están en primera, pues tener la segunda y así ir subiendo. Porque los políticos, ¿de dónde vienen? Del pueblo. Todos los políticos, todos, ¿vale?, bueno, de la clase que sea, nacen de la sociedad donde están y van subiendo hasta llegar arriba. O sea, que si ahora tenemos políticos, yo qué sé, muy egoístas, por poner un ejemplo, o que se quieren forrar a costa de los demás, pues es porque son personas que antes, cuando eran pueblo normal, eran egoístas y querían forrarse. Solo que han encontrado ese camino para ir subiendo, nada más. Entonces, si el pueblo sigue siendo muy egoísta y pesetero, para poner un ejemplo, pues los que van subiendo serán así. Esto aquí en Sudamérica o en China. Por eso tenemos que arreglar desde abajo, desde arriba, desde nosotros mismos y a nuestro entorno. Es la única manera de que la humanidad vaya avanzando. Y lo va haciendo, ¿vale? Por suerte. Porque siempre hay más de las buenas personas que no de las otras, de las que no lo son de momento. Vale, ya me he mojado con la historia de la política. Que nunca lo había dicho, que conste, ¿eh? Porque no quiero precisamente ni influenciar ni nada, que cada uno tome sus propias decisiones y en eso, y además porque, perdón, eso es algo además, ¿cómo se llama?, muy delicado para mucha gente. Crea una cantidad de odios y problemas que no veas. Venga, que quedan pocos minutos para las 10. ¿Alguna última pregunta o tema que queráis comentar? Me ha parecido ver pasar un ángel. Creo que se dice así, ¿verdad? Cuando hay un silencio, los mayores lo decían. Los jóvenes, como veis, no sé si la han oído nunca, esa expresión. O se oía un grillo, ¿no? Cri, 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 cri. Bueno, pues si no hay más temas, pues haced una lista para la próxima conferencia que hagamos y ahí las resolveremos. Bueno, si tenéis algo urgente, ya lo sabéis, por el WhatsApp me lo podéis comunicar y podemos hablarlo. ¿Algún resumen sobre qué os ha parecido el tema, lo que hemos hecho hoy, etcétera? ¿Algo a mejorar o...? A mejorar no sé, pero interesante. Vale. Siempre los haces interesantes. Me alegro.